Hola, mi nombre es Rico Torres y mi historia es de película. Yo empecé mi carrera de fotógrafo como hobby y he terminado siendo uno de los 10 mejores fotógrafos de cine de Hollywood. He trabajado en más de 60 películas en Hollywood, con grandes directores como Tony Scott, Ridley Scott, Robert Rodriguez, Clive Barker, y mis fotos se ven en todo el mundo. Están en portadas de revistas, en periódicos, en libros. Mi trabajo está por todas partes. Para mí trabajar en Sin City ha sido muy importante porque ha marcado un antes y después en mi fotografía, sobre todo en los carteles que hago. Sin City me influenció a hacer que las fotos se vieran visualmente más dramáticas, poniendo contras para perfilar y cambiando la tonalidad del estilo que estaba captando antes, más hacia el mundo cómic. Y este curso de doméstica trata exactamente sobre eso, cómo captar el estilo visual de Sin City y todo el proceso para llegar al producto final. Te explicaré quién soy, te hablaré de mi trabajo y te contaré algunas anécdotas. Te contaré cuáles son mis influencias, luego te explicaré quién es el cliente y el concepto visual que hay que captar para ese cliente. Después pasaremos a ver el presupuesto y cómo eso afecta las decisiones que hay que tomar para el producto final. Explicaré qué tipo de equipo uso de cámara, qué equipo uso de iluminación. Te enseñaré el efecto visual que hace cada foco en el proceso de captar el estilo visual de Sin City. De ahí pasaremos a la parte práctica en un estudio donde haré fotos a una modelo para demostrar cómo trabajo y te enseñaré algunos trucos para llegar al estilo visual de Sin City. Luego pasaremos a la postproducción. Te enseñaré cuál es mi workflow, cuáles son los programas que uso y unos trucos finales para darle ese estilo de Sin City definitivo. Para hacer este curso vas a necesitar un ordenador con Photoshop, una cámara y aunque me vas a ver trabajar con mi equipo de luz profesional, lo puedes aplicar con cualquier tipo de luz. Es necesario 4 luces, pero puedes usar luz continua y de modelo puedes usar a cualquier persona. Yo empecé a trabajar sin conocimientos técnicos, así que cualquier persona con conocimientos básicos puede hacer este curso.